El 19 de septiembre de 2024, los diputados aprobaron en lo general la reforma para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Con 362 votos a favor y 133 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados respaldaron la medida. La controvertida reforma para que la Guardia Nacional pase a manos militares, impulsada por el presidente López Obrador, avanzó en la Cámara de Diputados gracias a la mayoría oficialista. A pesar de las críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos, Morena y sus aliados insisten en aprobar la reforma, que ahora pasará al Senado para su debate. La iniciativa, parte de un paquete de reformas constitucionales, busca que la Guardia Nacional sea manejada por el Ejército, argumentando que esto garantizará profesionalismo y disciplina. Desde 2006, las fuerzas militares han jugado un papel clave en la seguridad pública de México, aunque han enfrentado numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos. La congresista Patricia Mercado, 1100, reiteró que la militarización no resolverá la violencia en el país, y que la Guardia Nacional debe mantener su carácter civil. A pesar de un revés anterior de la Suprema Corte, López Obrador sigue adelante con la reforma, respaldado por la futura presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma también otorga fuero militar a los miembros de la Guardia Nacional, y faculta al presidente para usar al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública, además de permitirles investigar delitos como el Ministerio Público. La oposición criticó la reforma, acusándola de militarizar la seguridad pública. Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ya había declarado inconstitucional una medida similar el año pasado. La diputada Blanca Leticia Gutiérrez, PAN, advirtió que esta reforma representa un peligroso retroceso, debilitando la seguridad pública y aumentando el riesgo de violaciones a los derechos humanos. El diputado Gustavo de Hoyos, 1100, afirmó que la reforma busca consolidar el control militar de manera indefinida, vulnerando los principios de excepcionalidad y subordinación civil establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Nos enfrentamos a una iniciativa que subordina a la Guardia Nacional a la SEDENA, trastocando principios fundamentales de la relación entre poder civil y militar. Esta reforma no solo contraviene nuestro marco constitucional, sino también ignora principios de la Suprema Corte, y organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó. En tribuna, la diputada Dolores Padierna, Morena, defendió la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA, argumentando que busca fortalecerla como una institución con personal militar y formación policial. La estrategia será conducida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aunque la Guardia Nacional estará adscrita a la SEDENA y actuará bajo disciplina militar, responderá ante la justicia civil por infracciones contra civiles. Esta adscripción refuerza la disciplina y previene la descomposición que caracterizó a la extinta Policía Federal, dijo. La diputada Lorena Piñón, PRI, recordó que la reforma contraviene la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México, que establece que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Con esta reforma, la Guardia Nacional pierde su carácter civil, y se convierte en un cuerpo policial militar. La participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública deja de ser excepcional y se convierte en una función permanente. Los elementos de la Guardia Nacional pasan a formar parte de la estructura de la SEDENA, sin un régimen de fiscalización adecuado, permitiendo la jurisdicción militar para sus elementos, expresó. El diputado Erubiel Ávila, PVEM, destacó que en países como Colombia, Italia, Francia y Uruguay, las Fuerzas Armadas operan cuerpos policíacos. La reforma busca aprovechar las capacidades de la SEDENA, incluyendo el Colegio Militar y sus centros de adiestramiento. Debemos fortalecer nuestras policías estatales, un reto que debemos apoyar desde el Congreso. La Guardia Nacional ha demostrado su eficacia y compromiso con México, siendo un bastión en la lucha por la seguridad pública, afirmó. El diputado Ricardo Mejía Verdeja, PT, apoyó el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA, confiando en el Ejército y las Fuerzas Armadas. No somos como otros que piden ayuda al Ejército y luego lo critican, eso es hipocresía política, aseguró. Tras casi 8 horas de discusión, el dictamen fue aprobado en lo general. A las 19:49 inició la discusión de 433 reservas, que se prevé sean avaladas en la madrugada del viernes.